Para mí es pues todo un gusto, todo un honor estar con todos ustedes y compartirles un poco de lo que a través del tiempo la carrera aeroespacial nos ha permitido ir aprendiendo. Eh, Mi papá vivió unos años en Ecuador, en Quito. Entonces yo durante el colegio también me fui a vivir para allá. Y después, hace unos 3 años, mi hermana se fue con toda su familia para allá. De hecho, mi cuñado da clases en la Universidad de San Francisco. Entonces, pues bueno, cuando me contactaron y me hablaron de la universidad y todo, no me tuvieron que convencer que era buena la escuela, ¿no? Entonces, eh, yo encantado, 1 o 2 veces al mes pedía vuelos a Ecuador. Apenas el día de ayer comenzamos a volar nuevamente para allá y bueno, pues siempre he tenido contacto, gente muy querida por allá. Y también pues le daba el andinismo duro, ¿no? Ahí con la Cruz Roja Ecuatoriana me subía hasta donde pude, al Coto, a los Silinizas, a todo esto, ¿no? Bien, y bueno, pues siempre encantado de compartir todo esto con nuestros colegas de América Latina, lugares muy queridos, lugares donde extraño mucho estar volando en estos momentos. Conforme vayan abriendo fronteras y vayamos abriendo fronteras, pues bueno, nos veremos las caras por allá. Les voy a hablar sobre la fatiga, más que nada la fatiga operacional, la fatiga de los tripulantes. También esto aplica para controladores de tráfico aéreo. Y después les voy a dar un tema. Dentro del tema de fatiga había incluido toda la parte de afectaciones de sueño, técnicas de control, etcétera, ¿no? Y después les voy a dar un tema de la interacción del hombre con la máquina, ¿no? Con esta interacción con las nuevas tecnologías. A mí me tocó vivir esta parte cuando se les olvidó avisarnos que le habían metido un nuevo sistema de automatización al avión y de repente entraba sorpresivamente después de despegar. Y bueno, pues eso dio como resultado la pérdida de dos aviones llenos de pasajeros y simple y sencillamente porque le habían puesto como una opción el que se prendiera un foquito y te avisara que estaba entrando ese sistema y entrenar a todos los pilotos de ese tipo de aeronaves sobre todos los tipos de modo de falla que podía llegar a tener ese nuevo sistema de automatización. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que hacemos nosotros cuando interactuamos con nuevas máquinas. Y si no, pues le hacemos como nuestros capitanes de la vieja guardia, como los viejos lobos del aire. Apágame todo esto, lo vuelo manual y entonces se botan todos los sistemas de automatización y se lo llevan a la antigüita, ¿no? Bien, pues sin más, vamos a entrar a nuestro tema, que es el de fatiga en tripulantes. ¿Están todos viendo bien Sí, se ve correctamente la presentación. Perfecto. Bien, pues un poquito de mí. Yo me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice medicina aeroespacial en el programa que auspicia la NASA en la Universidad de White State en Dayton, Ohio. Dayton es donde estaba la tienda de bicicletas de los hermanos Wright y se crea y se avanza en gran parte de lo aeroespacial. Ahí está una de las bases aéreas más grandes que hay en Estados Unidos que se dedica a investigación y a desarrollo. Tuve la fortuna de hacer la rotación de la especialización en medicina espacial en el Centro Espacial de John F. Kennedy, donde después permanecí colaborando durante un tiempo en investigación y en los preparativos y en lanzamientos y en aterrizajes en la época del transbordador espacial. Soy comandante Boeing 737NG y MAX. Una vez que vuelva a volar, sí lo volé, nada más que lo vuelvan a certificar, con todo gusto lo volvemos a volar, ahí los tenemos parados para Aeroméxico. Hay del Instituto Internacional de Ciencia Astronómica, de Ciencias Astronómicas, hay un programa que es el Programa de Investigación de Alta Atmósfera, en donde ya he quedado calificado como candidato astronauta científico para estos vuelos parabólicos de investigación de atmósfera alta, particularmente de vuelos por arriba de nuestra mesósfera, ¿no? Como bien decían, soy presidente de la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial y soy presidente electo de la Aerospace Human Factors Association, de la Asociación Mundial de Factores Humanos, ¿no? La mayoría de nuestros miembros son médicos, psicólogos, fisiólogos. También hay mucho fisiólogo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de la Fuerza Aérea Alemana. Y pues necesitamos que cada vez se nos agreguen más pilotos, controladores de tráfico aéreo, gente que es experta
en esta parte de los factores humanos a nivel operacional, necesitamos que se nos acerquen, ¿no? Fellow de algunas sociedades de Reino Unido y de Estados Unidos, y bueno, pues todavía estoy como voluntario de la Cruz Roja y continúo en las ambulancias de terapia intensiva. ¿Por qué les hablo de fatiga? Hay que conocer siempre las causas de la fatiga en la aviación, ¿no? Y las consecuencias. Si no sabemos las causas y las consecuencias, pues no la vamos a poder luchar contra ella, ¿no? ¿Cuáles son los estudios que hay para inferir niveles de fatiga? ¿Qué herramientas modernas hay para medir fatiga? ¿Qué se hace, qué ya no se hace para investigar fatiga? ¿Cuáles contramedidas están en nuestras manos? Y por supuesto, entender cuáles son los beneficios de la aplicación de un sistema real y completo que es del FRMS, ¿no? De repente la OASI saca todos los parámetros que se deben de estar midiendo y cada país, cada estado lo adopta de repente como quiere, y si no lo hace en forma completa, realmente no se va a lograr nunca hacer esto en una forma válida, ¿no? Bien, hablemos un poquito de los vuelos de largo alcance, ¿no? Estos vuelos que, dependiendo de la legislación, pues pueden ser mayores a 9 horas, mayores a 10 horas, hasta 14 horas o 15 horas. Ya después serían vuelos de ultralargo alcance que también hemos estado haciendo. Sobre todo ahora estamos haciendo vuelos de, imagínense esto, hacemos vuelos de ultralargo alcance. Yo volé el 787 5 años y todavía me tocó hacer vuelos ida y vuelta de ultralargo alcance cuando teníamos que hacer misiones humanitarias a Asia. Primero estuvimos llevando cubrebocas para allá y insumos médicos, y luego ahora mis compañeros que se quedaron en el 787 ahora están trayendo cubrebocas y trayendo insumos médicos a América y repartiéndolos en América. Pero imagínense vuelos, jornadas de 28 horas con tripulaciones triples, metidos en un avión, porque también en China no les permiten bajar a la plataforma más que al primer oficial a que revise, o al comandante a que revise la aeronave, ¿no? Todo un sistema. No es la primera vez que se hacen este tipo de vuelos. En la Fuerza Aérea de Estados Unidos también se hacen este tipo de vuelos de repatriación de heridos que van de Medio Oriente a la base de Ramstein en Alemania, y de ahí se vuelan a Chicago, Illinois. Entonces, en un C-17 o en un C-5, en un Galaxy o en un Globemaster, se vuela ida y vuelta desde Illinois a Alemania y de regreso. Y Charles Lindbergh, en 1927, realiza su vuelo épico de 33.5 horas en el Espíritu de San Luis. Y él en su pequeña bitácora apunta: a mi mente se apaga y se enciende. Dejo que un ojo esté cerrado mientras intento que el otro permanezca abierto. Mi cuerpo entero argumenta con terquedad que nada en la vida es más deseable que estar dormido. Mi mente pierde determinación y control. Y quienes hemos estado expuestos a un ambiente operacional de vuelo, sabemos que esto es real y sabemos lo que es estarse peleando para no quedarse dormidos en un vuelo. Por más disciplinados que uno sea, uno se va a quedar dormido en vuelo. Aquel piloto que diga que no se ha quedado dormido en un vuelo de jornada larga, nunca ha volado un vuelo de jornada larga. Es imposible sin un control farmacológico no hacerlo. Entonces, pues bueno, esto en la actualidad sucede. Esta pesadez que empezamos a sentir, este sueño que empezamos a sentir. ¿Y qué es la fatiga según la OASI? Pues bueno, ahí está la definición completa, si la quieren leer, pero básicamente es cuando se reduce su desempeño físico-mental por la pérdida de sueño o por estar despierto prolongadamente. Hay veces que nos dicen, bueno, capitán, no vamos a hacer una jornada prolongada, pero su receso va a ser muy corto. Y bueno, o sea, y eso no me va a servir de nada para recuperarme de la fatiga, ¿no? Jornadas prolongadas, recesos cortos, significa lo mismo para la fatiga. Y por supuesto también la parte de desincronización circadiana o largos periodos de alta carga de trabajo, tanto mental o física, como sucedería en un vuelo de combate, en una misión de búsqueda y rescate. Y todo esto compromete el estado de alerta y también su habilidad para operar en forma segura una aeronave y en forma segura realizar su trabajo, como sucedería con nuestros amigos los controladores de tráfico aéreo. La fatiga es la causa de los accidentes, la primera causa identificable
y prevenible de un accidente aéreo en las operaciones de transporte. Y por supuesto que las estadísticas oficiales frecuentemente lo subestiman. Hace algunos años, el directorado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Naval, el directorado médico de la Naval de los Estados Unidos ordenaron a todos sus investigadores a volver a analizar los accidentes aéreos que había habido en los últimos años en cuestiones de fatiga y encontraron que la mayoría de los accidentes que habían tenido tenían una relación también con la fatiga. ¿Se acuerdan del accidente del Nelson Mandés? ¿Alguien me puede decir sobre de él? ¿Sabe qué pasó ahí? ¿Quién anda por ahí de nuestros? No podemos morder desde acá, control remoto, entonces no hay problema. Puede hablar cualquiera de nuestros alumnos, de nuestros asistentes, ¿no? O están mutados. Bueno, los panelistas sí pueden comentar. Los espectadores están muteados, pero si tú quieres hacer una pregunta, podemos hacerla cuando tú gustes. Los espectadores están mutados. Sí, es Carlos. Son. Mucho silencio. Sí, oía mucho silencio. ¿Les podemos abrir la opción para no estar mutados? Dame un segundo. Te puedo dar la opción para que alguien de los espectadores levante la mano para poderle activar el micrófono, ¿te parece? Vale, pues el que Entonces, quiera, pues, si alguien sabe, por favor, que pueda levantar su manito y nosotros inmediatamente... aquí hay alguien. Sí, ok. Ahora ya puede hablar. Tenemos a un invitado, Luis Fernando Zacarrín, que puede hablar ya en este momento. Doctor, señores profesores, muy buenas tardes. Sí, al respecto de lo que tú nos preguntabas del desastre del Edson Valdez, lo que recuerdo es un accidente por un derrame de petróleo. Se provocó las de encallarlo, no si no mal recuerdo, es por la época, los 90, una carga más o menos de unos 11 o 12 millones de galones. Esto sucedió en Alaska, convirtiéndose realmente en una catástrofe, un derrame de hidrocarburo. Correcto. Muchas gracias. Y la causa del por qué sucede este impacto que tuvieron contra una parte alta del fondo marino cercano a la costa es por la fatiga de la tripulación. Entonces, pues ya nos hablaba muy bien Luis Fernando de todo este problema que hubo de derrame importante de petróleo en una reserva natural. Y entonces, pues, esto fue parte de la fatiga de la tripulación que llevaba una larga jornada. Quien venía en ese momento al mando del barco llevaba más de 2 días de jornada continua con pocas horas de sueño, permitía de repente que el contramaestre operara el barco, etcétera, ¿no? El accidente de Colgan Air, la aerolínea regional en aquel entonces de Continental, Colgan Air le operaba Continental Express, también por fatiga de los pilotos cae algunas millas antes de la pista y se detecta que estos pilotos también tenían jornadas muy prolongadas y además conmutaban desde los lugares donde ellos vivían. Los pilotos de las aerolíneas regionales pues reciben sueldos a veces muy por debajo de lo que deberían estar recibiendo, lo cual no les permite vivir en las ciudades grandes donde están sus bases. Tienen que irse a vivir a los pueblitos que están alrededor, a ciudades alejadas y estar haciendo commuting todo el tiempo, lo cual pues también se agrega a sus jornadas realmente, ¿no? Si empieza una jornada temprano y viven ellos fuera o tienen que conducir una larga distancia, pues están levantando a las 3 de la mañana, 2 de la mañana para ir a trabajar. El accidente del metro de Chicago también, se queda dormido el operador, acelera el metro y cuando pasa por una estación el metro acaba metido en las escaleras. Y bueno, de accidentes de transporte, pues todos los que quieran. La gente realmente hace mucho ruido, los medios de comunicación hacen mucho ruido cuando hay un accidente aéreo,
y dicen, ah, Dios mío, un accidente aéreo, murieron 150 personas. Y sí, pues es muy lamentable, ¿no? Pero tan solo de accidentes automovilísticos, al menos en mi país, mueren 15,000 personas al año. Entonces, pues imagínense la gran diferencia, nada más que no es noticia que alguien choque y fallezca en el choque automovilístico, ¿verdad? Pero sí realmente hace mucho escándalo un accidente aéreo. Y por supuesto, como un medio de transporte que tiene la más alta seguridad o de los índices más altos de seguridad que hay, pues debemos de luchar para prevenir precisamente este tipo de cuestiones. Va en incremento la fatiga, afortunadamente va en incremento, me refiero a lo que la literatura se refiere sobre la fatiga en los tripulantes. Todavía estamos estudiando acerca de la respuesta a la pérdida del sueño. No hay un grado de repente de, pues él tiene mucha pérdida de sueño o poca pérdida de sueño. Tienes pérdida de sueño y eso baja tu eficiencia y punto. No es lo mismo que el burnout. De repente los psicólogos han confundido la fatiga con el burnout. La fatiga es no dormir bien, punto. No dormir en calidad y en cantidad y a la hora que uno debe de dormir. Eso es la fatiga. El burnout tiene otras connotaciones totalmente diferentes, pero sí hemos tenido largas discusiones con los psicólogos porque ellos en un inicio estaban confundiendo fatiga con burnout. Y bueno, hemos demostrado que se ha causado por motivos plenamente fisiológicos. Por más que se haga ejercicio mental, por más que hagan mindfulness, por más que hagan resistencia y resiliencia física y mental, no van a evitar la fatiga. La fatiga es causada por no dormir bien y eso altera las ondas electrocerebrales y las ondas y los enlaces químicos que hay en nuestro cerebro, ¿no? Ese es el grave problema. Una gran cantidad de seres humanos cada vez trabajan más en horarios no regulares y ahorita que tenemos la parte de la pandemia, pues bueno, nos ha ayudado un poquito a regular nuestros ciclos de sueño, pero conforme se empiezan a reactivar las operaciones aéreas, pues otra vez nos lo van a echar a perder, ¿no? Consistentemente también se falla en dormir lo suficiente, ¿no? Y por supuesto la privación, la restricción del sueño, el estar desincronizados con el ritmo circadiano, también hay una gran cantidad, provocan una gran cantidad de alteraciones, no nada más a nivel mental, pero también a nivel fisiológico, ¿no? Nosotros lo hemos visto en tripulantes de cabina, en mujeres, en pilotos también mujeres, en controladores mujeres, que pues también tienen problemas, sobre todo fisiológicos o a la hora de querer embarazarse, precisamente por este tipo de alteraciones hormonales que produce la fatiga en todos nosotros, ¿no? Y por supuesto, pues son detonantes de riesgos ocupacionales que resultan en accidentes aéreos, ¿no? Cuando estamos expuestos a ellos. Y les voy a hablar un poquito sobre los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son aquellos que están en la parte frontal del cerebro. Estos nos permiten procesar información a través de percepción y a través del conocimiento que ya hemos adquirido previamente. Y aquí es donde están nuestras funciones mentales superiores: atención, memoria, lenguaje, control de impulsos, comportamiento social, espontaneidad, solución de problemas. Y también este lóbulo frontal es el que se afecta cuando estamos en estado de ebriedad. Entonces, en accidentes automovilísticos de repente vemos, afortunadamente con el uso de los cinturones de seguridad cada vez lo vemos menos, pero bueno, antes era muy común que la persona estuviera después de un accidente automovilístico en donde veíamos que estaba botado el parabrisas en forma de burbuja, que quería decir que la persona impactó con la cabeza, sobre todo con la parte frontal en el parabrisas, y parecía que estuvieran en estado de ebriedad. Y no lo era que había un daño en el lóbulo frontal, habían tenido una concusión ahí a nivel cerebral, y entonces estaba alterado todo este tipo de cuestiones, ¿no? La otra cuestión que vemos alterada es la memoria. Y conforme vamos a estar más fatigados, se va desplazando hacia zonas más profundas de la memoria. La memoria a corto plazo, si un controlador nos dice, vire rumbo 270, descienda a 16,000 pies. Y empiezan a preguntarnos, ¿me confirma? ¿Qué sucedió? ¿A dónde me dijo?
la derecha o la izquierda, eso quiere decir que ya empezamos a estar fatigados. La memoria a mediano plazo, cuando nos dicen que llegando a cierto fijo, inicien un descenso y posteriormente llamen a cierta distancia, y esto se les olvida. Esto también nos puede estar hablando de un proceso de fatiga. Y por supuesto la memoria a largo plazo. Ya cuando se ve afectada la memoria a largo plazo, ya esta persona quiere decir que no nos sirve para nada controlando o adentro de una cabina de vuelo. Un scan, un memory item, un recall item, depende del tipo de aeronave que vuelen, cómo le digan, o los puntos de memoria. Pues bueno, los de corte de motor por fuego son iguales en todas las aeronaves. Creo que no hay ninguna que no diga que hay que se desacelera el motor primero, se jala la palanca de corte combustible y se jala la palanca de fuego, se dispara el extintor. No hay, vamos, palabras más, palabras menos, es lo mismo en todas las aeronaves. Quien olvida cómo hacer eso quiere decir que ya tiene un problema. Y también hemos visto que estas cosas de memoria se ven alteradas cuando hay procesos psicológicos en las personas. Entonces, nos han tocado en las sesiones de simulador, cuando estamos impartiendo instrucción, que de repente uno de nuestros alumnos empieza a olvidarse, ya pilotos muy experimentados, empiezan a olvidarse los memory items y dudan y hacen esto. Y normalmente, si rascamos un poquito, hay algún proceso ahí psicológico atorado, un proceso de depresión oculta, un proceso de estrés crónico, y los mandamos a psicología, que les den una buena lavada de casco y regresan ya perfectamente bien a trabajar con nosotros sin ningún problema, ¿no? Bien, vamos a hablar de rendimiento, ¿no? Hay casos o hay jornadas en las que va a ser inevitable. Yo les decía, bueno, pues si quieren evitar una pérdida de rendimiento durante el vuelo, a las 4 de la mañana, antes de mi pico más o menos una hora antes de despertar o una hora antes de que salga el sol, viene un pico de cortisol, que es lo que nos hace despertar. Pero si pasamos de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana despiertos, ese lapso de ahí que le decimos el vampirazo, ese lapso de ahí en el cual viene fatiga, viene somnolencia, sentimos así como si trajéramos una resaca impresionante, pues eso es inevitable, ¿no? Y hay vuelos que se van a tener que hacer durante esas horas. Y también recordemos que no somos pues los angelitos del Señor, ¿no? También puede haber daño autoimpuesto. Y la mayoría de las veces es por desconocimiento, pero también otras veces es, tengo un vuelo que me tengo que levantar a las 4 de la mañana, a las 8 de la noche tengo que intentarme dormir, si no a las 10, pero no más allá, mantenerme despierto viendo una película, picarme con una serie, pues no irme de fiesta, mucho menos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones también hay veces que son impuestos, ¿no? Algunos individuos son más vulnerables que otros. No todos se vulneran igual con la fatiga. Yo he visto que, por ejemplo, las alteraciones de los ritmos circadianos, ya se está documentando que a mayor edad la alteración del ritmo circadiano afecta más que en pilotos mucho más jóvenes, ¿no? Y hay estrategias de vigilancia y planeación que son científicamente válidas para mitigar los riesgos relacionados a la fatiga. Recordemos que en la aviación tenemos sistemas ya modernos de integración humana, que son procesos altamente complejos de evaluación, que tenemos que estar monitoreando constantemente, ¿no? Y de ahí viene la carga de trabajo del piloto. ¿Qué es la carga de trabajo de un piloto? Pues es cuando se integra el esfuerzo físico y mental que se requiere para satisfacer las demandas de una tarea específica de vuelo, y así lo define nuestro maestro Roscoe, ¿no? Y bueno, también depende del tipo de tarea que estemos haciendo, de su complejidad, de la duración de esta tarea y también de la dificultad que tenga y también de los recursos que uno tenga, ¿no? Si es una aeronave muy arcaica, si es una aeronave muy moderna, con muchas ayudas, etcétera. Y de aquí sirve para eso la automatización, para quitar este tipo de cargas de trabajo y estar concentrados en las tareas más delicadas en ese momento. Entonces, esto es muy importante de considerar. Se han hecho estudios del cerebro humano bajo carga de trabajo en pilotos novatos contra pilotos expertos, y se han visto que los pilotos novatos tienen muchísima más actividad cerebral cuando inician su carrera como aviadores que los pilotos expertos. Y esto se da porque necesitan mayor cantidad de atención y necesitan mayor concentración para realizar cierto tipo de tasks, ¿no?
Y pues esto lo hemos experimentado todos, ¿no? Cuando iniciamos en un trabajo, el día se nos pasa o volamos una aeronave nueva o es la primera vez que regresamos a volar después de una temporada larga. Ahorita nos está pasando mucho eso, cuando se están reactivando operaciones aéreas, tenemos pilotos que no han volado en 3 meses y de repente se nos suben a la aeronave y bueno, un vuelo que se nos hacía eterno antes se nos pasa como agua entre las manos, todo pasa rápido, el mal tiempo a la hora de evadir, regresamos fatigados totalmente, regresamos molidos tanto física como mentalmente, y esto es por esta razón. Se necesita mucho mayor concentración cuando uno es novato que cuando uno ya es experto. Ojo, esta parte de concentración en los pilotos expertos se suple por experiencia. Entonces, esta es parte de las cuestiones, ¿no? Vamos a hablar de desórdenes de sueño. La mayoría requerimos 8 horas de sueño por noche. Sin embargo, el adulto promedio duerme unas 6.8, 7 horas por noche. Esta cifra va en decremento todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué contribuye a este desorden del sueño? Pues que tengan alguna enfermedad, las demandas propias de sus profesiones, responsabilidades sociales, responsabilidades domésticas, si hay un familiar cercano enfermo, si están sujetos a mucha angustia, mucho estrés en algo muy cercano, pues bueno, esto también les va a desorganizar el sueño. ¿Qué efectos adversos nos provoca la pérdida del sueño, ¿no? Nuestra atención se va hacia abajo, nuestros procesos cognitivos, estos que yo les decía, de abstracción, juicio, memoria, coordinación, etcétera, también se van hacia abajo. Podemos caer dormidos involuntariamente incluso, causa de muchos accidentes de tránsito, de muchos accidentes automovilísticos y de transporte de carga, el caer dormido involuntariamente, ¿no? Y bueno, el desempeño psicomotor, el razonamiento matemático, el estado de alerta, por supuesto, está totalmente afectado. Cuando uno pierde mucho sueño, nos pasa como a los bebés. Cuando se pierde mucho sueño, nos va a ser más difícil conciliar el sueño. Entonces vamos a estar mucho más irritables. Y cuando tenemos que estar alertas, vamos a estar dormitando. Por supuesto, esto provoca ansiedad, provoca aumento en el estrés, provoca pérdida de control de uno mismo también, ¿no? Y pues bueno, esto también afecta a nuestra salud. Les voy a hablar un poquito más de cómo afecta negativamente nuestra salud. Y por supuesto, pues también se puede dar que el ritmo circadiano y el reloj externo estén totalmente desfasados. A mí me sucedía mucho cuando volaba a Asia y luego a los 5 días de regresar al continente americano tenía que hacer un vuelo a Europa y regresaba. Yo no sabía ni dónde estaba, me levantaba a las 2 de la mañana. Aunque hubiera dormido 4 horas, ya me sentía como si nadie, no me podía volver a dormir y bueno, pues me salía a hacer ejercicio, a correr a la calle, regresaba, por ahí de las 10 de la mañana me empezaba a dar sueño y realmente el cuerpo y la mente no descansan igual cuando uno no duerme a las horas que uno debe de dormir. El ritmo circadiano, este ritmo lo rige el sol. La luz solar es la que la rige. La luz para el ser humano significa actividad, la oscuridad significa sueño. Y esto es igual para la mayoría de los seres vivos que habitan sobre el tercer planeta del sistema solar, ¿no? Con la luz viene la actividad, pero también viene el incremento de la actividad hormonal y esto hace que se incremente nuestra temperatura y también se incrementa la fuerza y la frecuencia con la que se contrae el corazón, aumenta nuestra presión arterial y aumenta también nuestra respuesta, nuestros reflejos y el sistema del estado de alerta se ven incrementados. La oscuridad, por el otro lado, nos da sueño, hace que disminuya la temperatura del cuerpo, se disminuye también la presión arterial y pues por supuesto disminuye una hormona que se llama el cortisol, que esta es la hormona que manda en los ritmos circadianos. Cuando viene el pico de cortisol es cuando vamos a despertar. Y ojo, gente que está sujeta a mucho estrés, gente que está sujeta a fatiga crónica, alteraciones crónicas de ritmo circadiano, tiene mayor cantidad de cortisol adentro de su cuerpo. No a un nivel de hipercortisolismo como sería un nivel de Cushing o un nivel ya de enfermedad, pero sí tenemos cifras un poco más elevadas que la población en general de cortisol. Esta elevación del cortisol provoca que se acumule más grasa en el cuerpo,
que se eleve nuestra presión arterial, que se eleve la concentración de glucosa en sangre. Entonces, es muy común ver a pilotos que ya están cerca de la edad de jubilación. A mí me tocaba de repente ver, yo fui secretario de Previsión Social de la Asociación Sindical de Pilotos de México y actualmente también colaboro con IFALPA en la parte de HUPER, que es el de Human Performance, que ahí vemos la parte de factores humanos, investigación de accidentes, la parte médica, la parte de entrenamiento y la parte de licencias. Y es muy común que llegue un piloto ya cerca de su jubilación, muy sano. Hay pilotos que son Ironmans y nos llegaban y decían, oye, ya me empezó a subir la cifra de glucosa. Y tengo una grasita que por nada del mundo se me está quitando y ya tengo cifras altas de colesterol. Y además, ¿sabes qué? Que ya me dijeron que ya me está subiendo la presión arterial. Este es el resultado de tener concentraciones mayores de cortisol en nuestro cuerpo. ¿Qué es el jet lag? El jet lag es cuando los cambiamos súbitamente de una zona de uso horario. Normalmente el jet lag se considera después de las 3 zonas de uso horario. Realmente cuando se inventó nuestro cuerpo humano no ha evolucionado todavía a estar acostumbrados a subirse en un jet que atraviese súbitamente zonas de uso horario, ¿no? Actualmente, pues bueno, en un vuelo de Europa a América que tardará unas 6, 8 horas, más o menos dependiendo del punto al punto que se vaya, hasta unas 10 horas. En ese tiempo estamos atravesando 6 zonas de uso horario. Para el cuerpo humano, 6 hasta 8 horas de uso horario. Para el cuerpo humano esto es imposible de tolerar y vienen todos los cambios por el jet lag. Y también existe el shift lag. Cuando les encanta a los programadores de vuelo para aprovechar todo con lo que pueden jugar, con la parte de leyes, contratos, etcétera, viene el shift lag cuando de repente nos ponen muchos vuelos de noche o de día. Viene una jornada en la cual nos tenemos que levantar muy temprano a trabajar, dormimos temprano, pero al día siguiente volamos de noche. Entonces, en vez de ir avanzando, de levantarnos temprano, levantarnos un poquito más tarde, volar en la tarde, volar en la noche, de súbitamente de levantarse temprano a volar en la noche, y esto también nos puede llegar a afectar, ¿no? Y pues en forma coloquial es un desalineo, ¿no? Entre el reloj interno y el medio ambiente que tenemos, ¿no? Si yo les mido, si yo hago un electroencefalograma, agarro y pongo, para los que no sean médicos, unos sensores, unos cables que miden microvoltaje que emana de nuestro cerebro, pues bueno, se han visto las ondas delta, y bueno, en adultos se han visto ondas asociadas a lapsos de sueño, y estos eventos ocurren mucho más durante los periodos de la noche, ¿no? Y durante el día, cuando uno está fatigado, estos lapsos de alerta y desempeño psicomotor se ven, son 5 veces mayores a las ondas de sueño que podemos nosotros pues llegar a ver, ¿no? Entonces, durante la noche se ven más ondas delta, que son las ondas que son mucho más suavecitas, que están relacionadas con el sueño. Con el sueño me refiero al dormir. Y bueno, es inevitable tener ondas de sueño cuando uno trabaja en la noche. Uno no está hecho para trabajar en horas de noche. Se han hecho múltiples estudios a través de la historia, sobre todo en cuestiones vehiculares, ¿no? Se les ha puesto incluso cascos con mediciones de electroencefalogramas mientras hacen sus tareas. También en vuelo se han hecho experimentos en simulador de vuelo, y durante la jornada de la noche en el simulador pues se les pone este electroencefalograma y se mide la cantidad de ondas de sueño que tienen ellos. Entonces pues yo muchas veces les he preguntado a los demás instructores si en una jornada nocturna en simulador de vuelo es el mejor momento para evaluar a un alumno, ¿no? Para hacerle un examen de licencia a un alumno. Es mucho más barato, claro, tener el simulador en la noche, o cuando se tiene que contratar un simulador de otra empresa, pues bueno, normalmente nos dejan el horario premium, que es el horario nocturno, y entonces pues ahí andamos, nosotros metidos en otro país, viviendo solos, extrañando a mamita,
y entonces vete al simulador a hacer tu examen a las 2 de la mañana, ¿no? Tal vez esa no sea la mejor hora para evaluar a alguien, ¿no? Bien, hay otro estudio, y esto lo podemos nosotros también percibir en la gente, es el parpadeo, ¿no? La cantidad de veces que un ser humano parpadea depende también de la somnolencia. Entre más somnolientos estén, con menos velocidad y con menos frecuencia van a parpadear, y también el nivel del ojo, ¿no? Entonces, de repente va viendo uno que se le va cerrando los párpados al de al lado, y por eso Charles Lindbergh decía que trataba de mantener un ojo abierto mientras el otro ojo se le cerraba, ¿no? Entonces, pues también este es otro tipo de formas de inferir. Hay incluso cámaras que se han colocado en los aviones y en los simuladores de vuelo que miden la cantidad de parpadeos y la duración y la rapidez con la que uno parpadea, y también en el movimiento de los párpados que tanto se van cerrando. Y bueno, lo que se ha usado últimamente, ya desde hace unos 10 años, yo creo que se usa muy popularmente, pues son los acelerómetros que van en una pulsera, ¿no? Estos miden los movimientos que uno puede llegar a tener. Se ha visto que también no es lo más preciso que podamos tener, pero bueno, pues ahorita es algo que se acerca mucho a la realidad. También traemos otras cositas como estos teléfonos. Estos teléfonos miden movimiento y nos pueden avisar cuando nos estamos moviendo y cuando estamos dormidos. Y también hay una opción que nos dice cuándo hemos tenido actividad y a qué hora dejamos de tener actividad. Entonces, quienes tienen una mala disciplina de sueño, pues normalmente agarran el teléfono antes de irse a dormir, se estresan, se meten al Facebook, ven que la exnovia ya se consiguió un marido millonario y ven que esto, y entonces se empiezan a estresar y esto les va a provocar no dormirse bien. Y cuando caen dormidos dejan de mover el teléfono, afortunadamente, y de meterse a sus aplicaciones. Y cuando se despiertan, lo primero que hacen es meterse en ello. Con esto podemos inferir más o menos cuántas horas están durmiendo y cómo están durmiendo. Pero bueno, lo principal es el uso de acelerómetros. Esto obviamente no es sustituible por un smartphone, pero estos acelerómetros nos dicen, cuando uno está en sueño profundo, uno no se mueve. Cuando uno está en sueño superficial, cuando viene este pequeño pico de cortisol una hora antes de despertar, es también lo que empieza a activar las ondas cerebrales, y es cuando empezamos a tener sueños y empezamos a soñar que nos comemos un pastel y justo antes de pegarle una mordida, ¡pum!, despertamos, ¿no? Y esto se da precisamente porque es cuando se activa nuestro cerebro y la activación cerebral y empieza a haber movimientos. De hecho, en medicina esto se le dice MOR, sueño MOR, que es el movimiento ocular rápido, o el REM en inglés, ¿no? Rapid Eye Movement. Entonces, esto significa ya cuando vemos a alguien que está dormido, que por adentro se le está moviendo el ojo, quiere decir que ya está por despertarse esa persona o está en un ciclo de sueño, en la parte de un ciclo de sueño. Los sueños duran 90 minutos más o menos, está en la parte ya superficial del ciclo de sueño antes de caer nuevamente a la parte profunda. Necesitamos por lo menos 3 ciclos de sueño profundo para reparar las funciones cerebrales como es correcto, ¿no? Entonces, de repente me dicen, la mejor solución no farmacológica de la fatiga es echarse una dormidita, una cat nap, ¿no? Una dormidita de gato. Entonces te pones así en la cabina todo incómodo, oyendo las comunicaciones, y te echas una dormidita de media hora. Sí sirve, pero no va a solucionarte el problema. Eso es una medida muy pasajera, ¿no? Bien, en un estudio de simulador de vuelo, como les decía, de 9 de 14 pilotos experimentaron estos microepisodios de sueño durante la noche, y también se quedaron dormidos un mayor número de veces. La mayoría de las investigaciones nos dicen que la gente nunca se acostumbra a dormir de noche, ¿no? Y bueno, pues los pilotos de largo alcance nos podrán contar esta historia de cuando de repente uno regresa en una tripulación múltiple o una tripulación reforzada, uno regresa con inercia de sueño, se trata uno de despertar, y en ese momento nos dan el briefing de venimos a tal altitud, acabamos de cruzar tal coordenada, el último reporte meteorológico de nuestro aeropuerto alterno, y a uno todavía no le sube el agua al tinaco, o sea, uno todavía no le sube el agua al tanque, y uno está así de espérame que no sé ni cómo me llamo todavía, ahorita no me digas nada, porque no sé ni cómo me llamo, pero el otro piloto ya también viene cansado. Entonces ahí hemos encontrado un conflicto. Y también, por supuesto, es donde interviene la hora adecuada para levantarse antes de aterrizar. Ha habido accidentes graves, sobre todo en aviones de transporte de carga de Fuerza Aérea. Ha habido accidentes graves
porque de repente quienes toman el mando del avión para aterrizar llevaban 15 minutos despiertos, media hora despiertos, y bueno, todavía el cerebro trae inercia de sueño y todavía uno no procesa bien la información que hay a su alrededor. Vean qué funciones y destrezas tenemos alteradas, ¿no? Vean todo esto. En este caso, el decremento en la precisión, ¿no? Hay decremento en la precisión y coordinación. Empezamos a aceptar estándares más bajos, cosa muy peligrosa y que condiciona accidentes. Difícil compartir entre atención destrezas simultáneas. Tenemos destrezas simples, muy bien entrenadas, van a requerir un mayor esfuerzo, no van a integrar información. También la otra cuestión es nuestra interacción social declina, que ni siquiera nos hable el de al lado, ¿no? Y hay hasta quien se pone de mal humor, ¿no? Cuando anda fatigado y anda de malitas. Decía, el comandante anda de malitas, no lo toquen, agárralo con pincita, está colgado de 2 hilitos, ahorita no lo voltees a ver feo, ¿no? Entonces, y la otra cuestión es el decremento de la conciencia situacional. Esto es muy importante, la pérdida de conciencia situacional se ve mucho más frecuente cuando hay fatiga, ¿no? Y por supuesto el tener pequeños lapsos de sueño. Vean aquí esto, ¿no? Estar despierto de 20 a 24 horas seguidas equivale hasta tener de 0.10% de concentración de alcohol en sangre, ¿no? ¿Sí les ha pasado lo del coyote ugly? A mí me lo contó un primo, ¿no? Que de repente amaneces y ves a la hiena que tienes al lado y dices, ay, ¿qué pasó? Dices, Dios mío. Y entonces, pues te despierta porque tu brazo ya duele, porque está dormido, está adormecido, ¿no? Pero si lo mueves, se va a despertar, te va a querer dar un besito. Entonces, lo mejor que puedes hacer es morderte el brazo y ahí dejar el brazo y correr, ¿no? Entonces, pues bien, esto es parte de lo que, y si esto lo mezclamos todavía con más alcohol, pues bueno, peor. Pero cuando uno está despierto de 20 a 24 horas, fíjense, se nos prohíbe estar en el ambiente aeronáutico si tenemos más de 0.001% de alcohol en sangre. O sea, donde te tomes una cerveza 2 horas antes del vuelo y te salga más de 0.001, estás metido en un problema grave y se te puede acusar hasta intento de homicidio. ¿Por qué? Porque pueden decrementar tus funciones mentales superiores. El alcohol, como les dije, puede comprometer el lóbulo frontal, ¿no? Pero estar fatigado, que equivale a algo mucho más grave, esto sí se permite. Esto no hay problema, ¿no? Entonces podemos tener una función mental superior muy similar a la de 0.10% de concentración de alcohol en sangre. Ni siquiera es permitido conducir un automóvil con esta cantidad de alcohol. Hay estados en los Estados Unidos en donde esta concentración de alcohol es cárcel, son intentos de homicidio imprudenciales cuando uno maneja con esa concentración de alcohol. Entonces, pues imagínense, ¿no? En qué cosas estamos. De las conciencias situacionales hablaba, ¿no? De repente encontrar cosas donde no deberían de estar puede darnos un indicio de estar cometiendo algún error, pero de repente nuestro cerebro no lo logra distinguir, no logramos saber de dónde viene todo eso, ni logramos procesar todo este tipo de información, ¿no? El error humano es lo que nos condiciona la fatiga, los errores humanos que a veces son imperdonables, pues lleguen a llegar a resultar esto, ¿no? Los riesgos frecuentemente son subestimados por todos los involucrados en las operaciones aéreas. Me refiero a los mismos pilotos, a los controladores, sus empresas, sus dependencias gubernamentales, como que no sabemos, ¿no? Entonces los subestimamos. Y la otra cuestión es que recuerden que los horarios variados de trabajo y las jornadas prolongadas también están provocando un impacto negativo en la seguridad y en nuestra salud. El personal aeronáutico por tradición y por pues el perfil psicológico que todos tenemos o desarrollamos durante nuestra carrera profesional, pues nos da así como este poder, ¿no? Y cuando hablamos de psicología en la parte de aviación, viene mucho la parte del ego grande, nos gustan los juguetes, somos muy buenos, tenemos muy buenas amistades, no somos muy sociales, sobre todo si es con alguien que no conocemos,
Pero cuando se nos educa en cuestiones de CRM, podemos platicar muy bien con el de al lado, no hay ningún problema. Pero si andamos en una sala de abordaje y se nos aproxima un pasajero a preguntarnos si sabemos en qué posición o en qué puerta sale tal vuelo, hasta lo volteamos a ver feo, así como que me ves cara de agente de boletos o qué pasa, ¿no? Al contrario, si se acercan con una comisaria, pues no hay, con una sobrecarga no hay ningún problema, ¿no? O sea, ay, sí, claro, señor, mire, lo llevo a donde le puedan dar esta información. Bien, este perfil psicológico que tenemos nos llega también a esta parte de ser salvadores, ¿no? Y entonces nosotros decimos, vamos a salvar ahorita que está la pandemia a nuestras empresas y vamos a hacer vuelos ida y vuelta y de regreso de ultra largo alcance sin ningún problema porque podemos. Sí, pero los parámetros de seguridad y los parámetros de fatiga están hechos precisamente para los momentos más críticos como estos. No están hechos para cuando todo está azul y pajaritos. Están hechos para respetarlos en estos momentos y los tenemos que seguir respetando porque han pasado incidentes ya. Afortunadamente, la aviación es muy noble, pero ya hemos estado cerca de tener cuestiones a nivel mundial, ¿ok? Y ahorita es el momento menos preciso para tener un accidente aéreo. Otra cuestión, la utilización de métodos poco saludables. Y aquí va a resultar como cuando permitieron que los diabéticos, que si uno debutaba como diabético, pues uno ya no podía ser piloto, ¿no? O controlador. Y cuando los autorizaron, de repente, ¡pum! El 10% nos salieron diabéticos. Y así, ¿a poco te enfermaste una semana a la otra? ¿No? Y eso era porque ya sabíamos que había una población muy elevada con este tipo de cuestiones. Entonces era mejor aceptar el problema y vigilarlo. Y lo mismo de utilización de métodos poco saludables, lo hemos visto con la parte de impactos de salud. De repente en los vuelos de largo y ultralargo alcance nos han reportado a nivel mundial que de repente pues sacan así el pastillero y mire, y con esta te despiertas, con esta te duermes. Esta gomita que trae una sustancia mágica va a ayudarte a que te duermas, pues sí, pero no son prescritas por un médico. No estás bajo vigilancia médica estricta como pasaría con los pilotos de fuerzas aéreas o fuerzas navales, y entonces pues vienen aquí los problemas, ¿no? Por supuesto, problemas intrafamiliares, partos prematuros, alteraciones hormonales, el aumento de cortisol que ya les platicaba yo. Todo esto lleva a que se nos incremente el riesgo de que nos dé un infarto. También nuestra alimentación se ve totalmente alterada. Y pues por supuesto podemos llegar a tener enfermedades psicológicas también. Uno no aguanta los golpes psicológicos cuando uno está fatigado, cuando uno está mal dormido, cuando uno se levanta a las 4 de la mañana y uno le cuentan una historia de terror o uno ve una historia de terror ahí en las noticias o algo así, ese impacto psicológico uno no lo aguanta igual de bien que cuando uno está bien descansado. Entonces esa es otra cuestión también de la fatiga, ¿no? 4 al 7% de los accidentes comerciales en Estados Unidos se relacionan con fatiga. De ninguna manera nos podemos adaptar a la pérdida de sueño. También hubo un estudio en donde los estudios sobre todo de protecciones ocupacionales o de medicina laboral nos dicen que las jornadas prolongadas, que son las que van más allá de 8 horas, por algo existe una jornada de 8 horas a nivel mundial, llevan un decremento en el desempeño dentro de un ambiente industrial. Y el decremento en desempeño dentro de un ambiente industrial significa riesgos. Entonces, si nosotros queremos mitigar los riesgos, pues vamos a tener que controlar las jornadas. Las jornadas también se encuentran relacionadas con el aumento, ¿no? en la falta de sueño. Si verán, por ejemplo, de las industrias que más se cuidan en cuestiones de seguridad es la industria nuclear. Ahí no podemos andar bailando en la tablita, ¿no? Y ahí lo que sucede es que la mayoría de las normas en la aviación las hicimos los pilotos. Y las hicimos los pilotos pensando como pilotos. Es decir, la componente de vuelo, la envolvente de vuelo de una aeronave tiene un límite que está al 100. Sin embargo, de fábrica, la recomendación es que no lleguemos al 90. Y luego el fabricante cuando te la vende, te dice no le pegues hasta el 85. Entonces ahí le ponen el arco rojo, ¿no? Y luego el operador o el Estado le pone otro límite más bajo. Y nosotros así le hicimos.
con nuestros límites de jornada, con nuestros límites de fatiga, con nuestros contratos, etcétera. Pero nunca tomamos en cuenta que eso lo iba a tomar ahora un administrador. Y cuando llega un administrador dice, puedes volar 90 o 100 o 110, depende del país que sean, horas al mes, perfecto. ¿Y por qué estás volando 80? Vas a volar 110. Y te voy a exprimir. ¿Y cuánto es tu receso mínimo? 10 horas, 8 horas. Ese va a ser tu receso mínimo y después te vas a volver a subir al avión. ¿Por qué? Porque el tiempo es trabajo, el tiempo es dinero. Y entonces, si tú piensas como administrador, si ellos volaran los aviones, de repente pondrían a operar los motores al 110%, que es el límite de fábrica, y no al 85%, que es el límite que nosotros le estamos poniendo para tener un mayor margen de seguridad. En la industria nuclear no se permite esto. Entonces, las horas extras son muy raras y cuando hay horas extras se ha visto que están relacionadas con un incremento en los incidentes. Y estos se incrementan al doble cuando la jornada se extiende de 8 a 10 y van mucho más allá del doble cuando nos vamos arriba de las 12 horas de jornada. A mí me toca por contrato 2 veces a la semana. Yo puedo tener hasta 15 horas de jornada de servicio. Imagínense lo que es eso. Puedo hacer un vuelo ida y vuelta de la Ciudad de México a Chicago y de regreso, volando. Y también hemos llegado a hacer vuelos ida y vuelta a Nueva York con un piloto de más, ahorita que no está permitido o que no es lo más recomendable pernoctar en el estado de Nueva York. Ida y vuelta a Nueva York, de la Ciudad de México a Nueva York. Son jornadas de 16 horas más o menos. Entonces, pues bueno, aquí viene un problema. Si bien uno no viene al mando de la aeronave, uno viene como pasajero y también las horas de vuelo como pasajero se contabilizan para la parte de fatiga. Uno no está en su casita, en su camita, bien a gusto, ¿no? Bien, ¿cuáles son las causas generales de la fatiga? Cambiar continuamente los horarios de trabajo, de día a día, de semana a semana, de día a noche, etcétera. Tener que dormir en horas del día, el cuerpo no descansa igual. No permanecer días suficientes en un horario para permitir que se ajuste el reloj. O de hecho, lo más recomendable es llegar al destino, permanecer en su propio uso horario y regresar. Pero para eso las facilidades de descanso y de alimentación tienen que cumplir lo que uno cumple. Si yo estoy en París y son las 8 de la mañana en el continente americano, a esa hora tiene que haber disponible para mí desayuno de huevo revuelto con tocineta, ¿no? Si a esa hora no puedo yo tener acceso a un room service, no puedo tener yo acceso a comida, ahí empezamos ya con desórdenes porque también estoy desordenando mi cuerpo. Si mi habitación no tiene un blackout perfecto y le está entrando un rayo de luz, olvídenlo, ya mi cortisol se activó. Y de repente me decían, es que no agarres el ciclo, ¿no? Oscurece todo. Yo sí, claro, nada más que en la aeronave no puedo hacer eso. Y yo cuando estoy aterrizando ya está atardeciendo y cuando estoy llegando ya está amaneciendo. Entonces no va a haber forma de que le diga yo a mi cerebro, viste que salió el sol 2 veces en el vuelo, pero es mentira, nos vamos a dormir en este momento, olvídense, no le va a pasar esto al cuerpo. Y otra cuestión es que todas las personas que están involucradas en la operación deben de tener conocimiento y conocer las causas de fatiga y los procedimientos científicamente validados para mitigarla. Normalmente los gerentes de los aeropuertos o de los países o de las estaciones a donde nosotros volamos son quienes nos escogen los hoteles, ¿no? Y en los hoteles hemos visto quién creen que nos asigne el piso donde nos quedamos los tripulantes. De 10, 6 hoteles, o sea, es mi estadística propia, cuando voy y pregunto, 6 de 10 son las del aseo, las que le dicen al gerente del hotel cuál es el mejor piso para que nos quedemos, porque son las habitaciones que menos se ocupan, que normalmente son las de los primeros 2 pisos. Y entonces dicen, ahí vamos a meter a los tripulantes para no molestarlos y no tener que estarles pasando la aspiradora por afuera, porque también hay otro estudio que dice que no nada más la luz, sino que también el ruido hace que se controle la hormona del cortisol. Y hay experimentos en los que han metido a personas durante una semana en un cuarto oscuro y le hacen ruido afuera y el ruido lo reconocen como día y el silencio lo reconocen como noche. Entonces, pues si estás tratando de dormir a horas del día y te hacen el favor de pasarte la aspiradora por afuera de la habitación, pues bueno, ya se acabó ahí tu descanso de calidad, ¿no?
Entonces, siempre es necesario que todos conozcan todo esto. Imagínense, la fatiga depende de quienes hacían los cuartos en los hoteles. No está tan bien, ¿no? Recesos. De repente me dicen, ¿tienes un receso mínimo de 10 horas? Sí, claro. Y en ese, pues es más que suficiente para dormirte, para desayunar, Le digo, ok, nada más que yo no me teletransporto de la aeronave a mi cama. Luego, tengo que pasar por la migra, tengo que pasar por la aduana, registrarme en el hotel, caminar tal vez un par de kilómetros adentro de los aeropuertos grandes para poder llegar a la transportación. ¿Qué tal las habitaciones que me van a dar? Tengo también, es muy bueno tener es otra vez como a los bebés, ¿no? Tener una costumbre o una secuencia para obligarnos mentalmente a que ya nos vamos a dormir. Desempacar, cambiarse de ropa, asearse, cenar algo ligero. Si no seguimos esta rutina, pues no vamos a poder hacer eso. Y aparte también debemos de tener tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Hay una caricatura por ahí que no he podido conseguir, pero es un Superman ya todo gordo y le está diciendo el doctor, más ejercicio y menos vuelo, ¿ok? Entonces, pues es parte de lo que tenemos que hacer, porque si llegamos al examen médico obesos nos van a bajar a la caminadora a correr como ratones ahí atrás de un rábano, ¿no? Bien, la otra cuestión es si los tripulantes pudiéramos quedar dormidos en el instante que nos acostamos, pues tal vez podríamos dormir unas 5 horas y al día siguiente pues hay que estar presentables, ¿no? Entonces, pues todo esto, un receso de 10 horas realmente nos da unas 5 horas de sueño de buena calidad y de buena cantidad, ¿no? Entonces, de repente los administradores cuando ven que tenemos recesos de 10 horas dicen, suficiente, que no puedes hacer eso, no puedes dormir bien ahí. Hay muchos estudios de fatiga que son basados en pilotos. La mayoría de los estudios empezaron en los 70s en Gran Bretaña, en el Reino Unido, y bueno, era todo un comité que se juntaba de gurús en fatiga y todo esto, y bueno, pues posteriormente vienen ediciones subsecuentes de su capítulo 371 que dicta toda esta parte, ¿no? Y en los 80s es donde comienza el verdadero trabajo de investigaciones de sueños en tripulantes, qué es lo que pasaba en un receso posterior a atravesar ciertas zonas de uso horario, cuáles son las facilidades de descanso que se les dan en los vuelos de larga duración, todo este tipo de cuestiones. El maestro, él todavía yo alcancé a tenerlo como profesor emérito ahí en Wright State, nuestro maestro Stanley Moller. Él crea un índice fisiológico y mediante una fórmula donde él multiplicaba y hacía adiciones y sustracciones, él ponía un índice fisiológico óptimo para no estar fatigados. Y esto todavía se utilizó hasta no hace mucho. Es una forma muy fácil de tener una reserva fisiológica adecuada, ¿no? Para un vuelo. Y por supuesto, cuando uno trae una buena reserva fisiológica, pues uno permite que absorba mayores tensiones en cambios de uso horario, problemas, emergencias, los imprevistos durante nuestro vuelo, ¿no? Y el software, por supuesto, las computadoras vinieron a desarrollar y a revolucionar todo esto de lo que les estoy hablando. Y también, por otro lado, pues los vuelos, empezamos a tener aviones con capacidades para hacer vuelos de ultra largo alcance, en donde hemos visto ya jornadas mayores a las 20 horas en un solo tramo, ¿no? Y todos debemos de implementar estos, siempre les voy a insistir en esto cuando hablemos de fatiga, todos los involucrados en las operaciones de vuelo deben de implementar los procedimientos operacionales para garantizar esta seguridad, ¿no? Y el software incluye también efectos del ritmo circadiano y efectos de los patrones precedentes de sueño y vigilia. Si no dormí bien las 2 noches anteriores al vuelo y la noche del vuelo no la voy a dormir, pues olvídenlo, voy a estar como trapo sucio, ¿no? No voy a servir para nada. Si dormí perfectamente bien la noche anterior al vuelo y me pude dormir un poquito antes de un vuelo nocturno, voy a estar mucho mejor. Y de esto hablamos sobre la reserva que vamos teniendo para el sueño, ¿no? También Kinetic, que está de base en el Reino Unido, desarrolla, o son los primeros que desarrollan ciencia y tecnología para las cuestiones de sueño y vigilia de los pilotos de líneas aéreas. Se crea un programa que se llama el SAFE, que el SAFE tiene varios
métodos que después les voy a enseñar el algoritmo del SAFe, creo que sí lo traigo aquí en esta presentación. Y bien, se forma mundialmente un comité, sobre todo de asignación de jornadas de tripulantes para estos vuelos de largo y ultralargo alcance. Y bueno, su consenso fue que la mejor solución era dormir en vuelo y que no otras medidas como la siesta en cabina, o sea, este cupcake nap o la jetita o el sueño de gato ahí en la cabina, pues pueden ser mejor. Es dormir en un lugar donde uno tenga descanso horizontal. La cafeína, el ejercicio, la exposición a la luz, pues también pueden ayudar en algo. Antes de una jornada nocturna, ya cada vez ponen menos esto en los hoteles, pero antes había un foco así como para calentar cerdos así en los baños. Yo lo usaba para secar mi ropa. Pero bueno, estos focos que calientan demasiado, pues bueno, te pones allá abajo, si no hay luz solar ya afuera, te pones allá abajo a que te ilumine y esto te activa un poquito las hormonas, ¿no? Hubo un estudio en el cual explican que también es muy difícil dormir a bordo durante los descansos. De repente, si el avión trae una fallita, fíjense, nosotros fuimos de las primeras tripulaciones en volar el 787 y fuimos los primeros en volar el Océano Pacífico en el 787. Y como que todo el mundo estaba viendo a ver qué nos pasaba, a ver si no caíamos ahí en un abismo con lava y dragones, o a ver qué hacían, pero se esperaron unos meses a hacer experimentos con nosotros, a ver qué nos sucedía. Y cuando uno se iba a dormir, pues era un avión nuevo, la tecnología todavía se estaba asentando, todavía tenía fallitas por ahí que había que estar al pendiente. Conforme se fue asentando la tecnología, como cualquier tecnología nueva, pues se fueron corrigiendo estos errores, pero al principio pues todavía teníamos ciertos casos. Hubo un día que se nos hizo un glitch, se nos congeló todo el sistema del avión, y el avión es una computadora voladora, entonces pues imagínense. Y vete a dormir así. Te toca tu periodo de descanso, no, pues no duermes, o te quedas en sueño superficial y entonces empiezas a soñar que atraviesas una tormenta y que el avión va para abajo y vas a marizar. Y el peor de los sueños que he tenido, lo he tenido ahí en el crew rest, ¿no? Y regresas a la cabina todo espantado y te dicen, y la pregunta siempre era, ¿qué tal estuvo tu pesadilla, no? Ya después te acostumbrabas y decías, bueno, si esto se cae no me importa, yo tengo que dormir, ¿no? Bien, entonces la recomendación real es dormir lo mayor posible 24 horas antes del vuelo y tengan un bloque mínimo de 6 horas de sueño antes del vuelo también, que yo sé que muchas veces esto es muy complicado. Recordemos que esto lo hacen científicos, que no van montados en una aeronave. Entonces de repente te dicen, sí, duerme perfectamente bien la noche anterior, despiértate tarde y luego en la tarde duerme otras 3 horas. Sí, claro, o sea, si yo duermo 10 horas no me voy a poder dormir en la tarde, ¿no? Bien, periodos de descanso dobles reducen el tiempo de trabajo y la monotonía, entonces también en los vuelos de ultralargo alcance, de repente se prefiere tener 2 descansos a tener un descanso largo. Gran diferencia en calidad del sueño que se puede tener en vuelo, en un hotel o en su propia casa. Habrá pilotos que me dicen, yo duermo mejor en el hotel que en mi casa porque en mi casa me empiezan a molestar a las 6 de la mañana y no sé qué. Bueno, cámbiate de cuarto, ponte otro cuarto, haz otra cosa, ¿no? Bien, pero los estudios dicen que los pilotos duermen durante el 90% del tiempo asignado en su casa, pero del 60 al 70% en los hoteles. Otro estudio fue de los europeos, en donde querían modificar las aerolíneas, querían modificar las limitaciones de tiempo de vuelo, obviamente subirlas, y bueno, pues se hicieron un panel de expertos, el cual tenía que consensar y dar sus opiniones, ¿no? Y el panel concluyó que algunos elementos de las leyes propuestas favorecían a la fatiga e iban en contra de la seguridad de las operaciones aéreas. Y es como cuando nosotros llegamos a las investigaciones y decimos, bueno, pues es que el piloto venía fatigado y te dicen, pues ¿cómo? Si yo no estoy violando su contrato ni estoy violando la ley. Pues sí, pero estás violando la fisiología de su cuerpo y estás violando su mente. ¿Y por qué no cambian entonces? Vayan ustedes como asociaciones y cambien las leyes y cambien esto, cambien el otro. No es tan fácil, lo sabemos, ¿no? Y este panel nos concluye que la fatiga, que si hay tiempo extra hay fatiga. Y también el tiempo extra o las jornadas prolongadas reducen el sueño. Y también esto no permite que haya ajustes correctos de ritmo circadiano, que haya jornadas excesivas, por supuesto, y pues se enumeran todas las consecuencias que puede tener esto, ¿no?
Por ejemplo, una jornada prolongada no nada más induce fatiga, también puede interferir con periodos de descanso. Las jornadas dobles es como tener una jornada prolongada. Las jornadas nocturnas son jornadas en periodos de bajo desempeño y muchas veces se extienden más allá del amanecer. De repente hemos detectado que hay vuelos que hace uno una jornada nocturna, aterriza uno a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana uno está despegando a hacer un vuelo corto a otro destino. Y es el momento en donde pueden pasar todos los accidentes del mundo y yo creo que esa tripulación no está preparada para en ese momento combatir una emergencia, una falla de motor en el despegue, algo así. Los van a agarrar comiendo un chicle y van a pegarle al suelo. Y esto se permite, esto está permitido por reglas y por leyes y todo esto y te dicen, pues bueno, llegas de un vuelo de largo alcance, bueno, pero entonces yo quiero que sea antes de mi pico de cortisol. ¿Y a qué hora va a ser el pico de cortisol? 5 de la mañana. Ok, vas a aterrizar a las 4:50 y a las 7 de la mañana despegas a otro destino. Bueno, Dios mío, ¿no? Entonces es cuando hablamos de la parte operacional con los administradores y acabamos peleados como perros y gatos, ¿no? Y por supuesto es lo que yo les decía, cuando van más allá del amanecer, provocan un desbalance mayor en el ritmo circadiano. Y el comienzo temprano de las jornadas, pues nos anula el valor del sueño anterior, ¿no? Si vas a despegar a las 6 de la mañana, pues eso implica levantarte 3, 3:30, si tienes mucha suerte, 4 de la mañana tal vez. Muy difícilmente te habrás quedado dormido a las 8 de la noche el día anterior, ¿no? Cuando hay un periodo de receso fuera del horario nocturno, reduce el valor recuperativo que se puede llegar a tener. Cuando los periodos de receso en vuelo atraviesan múltiples zonas de uso horario, también induce cambios de ritmo circadiano. Por supuesto, los tiempos de jornada en servicios de reserva. Uno está así como de guardia en el aeropuerto, picándose los ojos, leyendo, estudiando, viendo una película, lo que uno quiera, pero uno no está descansando, está en servicio de reserva. Y hay servicios de reserva que sabemos que son de 7 de la mañana a 7 de la noche y al 5 para las 7 de la noche nos lo sacan a un vuelo nocturno, ¿no? Y dice uno, venga, este es el piloto más seguro que vamos a tener esta noche. Valor recuperativo de las instalaciones de descanso. ¿Qué les parece una litera en vuelo, un asiento? Depende de esto, ¿no? Estos son accidentes del B2 que también se tuvieron por fatiga. El B2 de repente hace misiones de vigilancia o misiones de bombardeo que son jornadas de hasta de 48 horas, reposan en vuelo, duermen ahí, traen una litera ahí para dormir, etcétera, ¿no? El FAST, les voy a hablar un poquito del FAST rápidamente para no aburrirlos tanto con este tema. El FAST es una herramienta que ha utilizado mucho la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y actualmente también la usa la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y la Naval de los Estados Unidos también. Y básicamente esta se basa en predicciones de fatiga y dando unas gráficas de desempeño humano, ¿no? Y bueno, esto se deriva de unos protocolos, de unos algoritmos, los cuales se nutren con una simulación de sueño, actividad, fatiga y eficiencia, que se llama el SAFTE, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, cuando uno concentra todo lo que es sueño, actividad, fatiga y eficiencia, a uno le da estas gráficas. Y el chiste de esto es estar por arriba del nivel óptimo. Cuando uno está por debajo de un nivel óptimo es cuando vienen los problemas. Y pues bueno, por supuesto esto nos da una herramienta computarizada para tener un modelo para optimizar el desempeño de nuestros pilotos cuando hay condiciones de restricción de sueño y bueno, en las fuerzas aéreas que se permite minimizando el uso de fármacos, ¿no? Y les decía también esto al principio, la Naval de los Estados Unidos ordena a principios de los 2000 que todos sus flight surgeons analicen las 72 horas y 14 días, 72 horas anteriores y que se vayan también 14 días anteriores a un accidente o un incidente aéreo y también ahí identificaron causas de fatiga, ¿no? La FAA, como les decía, también lo utiliza y bueno, por supuesto es un factor para decidir si un vuelo propuesto y las facilidades de descanso que se tienen a bordo pueden tener una operación segura. Sin irme tanto con esto, pues bueno, el modelo SAFTE del que les hablaba integra la regulación del sueño, las horas que uno tenga de sueño, cuántas horas estuvo uno despierto, si uno ya trae algún débito de sueño, el proceso circadiano, ¿no? El proceso circadiano también es muy importante
si el sueño fue fragmentado y también nos da la inercia de sueño, ¿no? Esto cuando uno se despierta, cuando nos agarran, cuando se dice en el quinto sueño, porque es de los niveles de sueño, cuando nos agarran en la parte más profunda del sueño y nos despiertan en ese momento que no sabemos ni siquiera dónde se encuentra nuestra alma, bueno, ahí esa parte de inercia del sueño nos puede llegar a afectar en el vuelo, ¿no? Y por supuesto el desempeño de los individuos depende de todos estos factores. Y este es el modelo SAFTE, ¿no? Que integra, como les decía, los osciladores circadianos, los reguladores del sueño, cuánto sueño o cuánta intensidad de sueño y la fragmentación que hayamos tenido y la acumulación de sueño, lo cual nos da un reservorio de sueño contra la inercia y nos da nuestra eficiencia y, por supuesto, el mejor performance que podemos llegar a tener nosotros. ¿Cuáles son los principales reguladores del sueño y de la vigilia? Tenemos nosotros tres. Principalmente es el despertar propio, el que uno tiene dado por el cortisol. Nuestro ciclo de sueño y vigilia, por supuesto, o la pérdida de sueño acumulada. Y esto también nos va a dar la intensidad de nuestros ritmos de sueño y vigilia. Si nosotros tenemos un despertar endógeno constante, ciclos de sueño y vigilia constantes y no hay pérdida de sueño, vamos a tener una gran intensidad de ritmos de sueño, va a estar totalmente regulado de sueño y vigilia. A mí, de repente, pues mis amigos que se dedican a trabajar en otros ambientes me decían, pues a mí a las medianoche me empieza a dar sueño, por ahí de las 7, a más tardar 7:10, despierto, no necesito un despertador. Y yo digo, Dios mío, esto no va a suceder en mí nunca, ¿no? Bien, y esta es la predicción del efecto cognitivo. Como ven, todo aquello que está arriba del 75% es una buena eficiencia. Abajo de esta línea punteada equivale nuestra eficiencia a no haber dormido durante una noche. Recuerden, concentración de alcohol en sangre hasta de 0.10%. Y es como están las calibraciones, ¿no? El verde de 100 a 90% de eficiencia, digamos que es el desempeño que uno tiene en una jornada de día posterior a dormir bien durante 8 horas. El amarillo ya es cuando uno está trabajando durante 24 horas y no haber dormido durante una noche entera, o difícilmente se puede evitar esta zona también durante las horas de madrugada. Por eso les decía que después del amanecer ya no hay que seguir hacia otro destino. Donde aterricemos, ahí nos quedamos. Y el rojo es una eficiencia de una persona que se ha privado del sueño durante 2 días completos. Y hemos visto vuelos en gráficas que nos dan rojo, ¿no? Y por supuesto el tiempo de reacción de una persona así es del doble de normal. Y esta es la línea de criterio, la línea que les decía que estaba al 77.5%. Esta línea de criterio es la que nosotros queremos que no se rebase para estar perfectamente bien. Fíjense, esta es una pérdida de sueño de una noche sin movernos de zona de uso horario. En la gráfica les describo un poquito abajo lo que hay pintado en gris, hasta abajo de la gráfica. Lo que viene gris son las horas de oscuridad, lo que viene en azul es nuestras horas de sueño y lo que viene en rojo es nuestra jornada de trabajo. Vean cómo se ve la eficiencia en una jornada de trabajo después de una noche de no haber dormido. Automáticamente se cae por debajo de la línea de criterio, ¿no? Cambio de circadiano hacia el este, volando de Nueva York hacia Londres, digamos. Y vean cómo se tarda los famosos un día por zona de uso horario para acostumbrarse al nuevo uso horario, ¿no? Es un día por cada zona para combatir el jet lag, ¿no? Entonces vean cómo se va tardando básicamente un día. En la gráfica de abajo estamos viendo cómo básicamente el vuelo se realizó durante horas del día, pero sin embargo hay un jet lag y todavía el individuo no se acostumbra a ello. Hacia el oeste dicen que es mucho más pesado. Yo también lo siento al revés, pero bueno. Y este es, digamos, de un vuelo de Italia de regreso al continente americano. Y vemos en donde sí, precisamente al final de la jornada se va muy por debajo de la línea de criterio, pero durante el tiempo de jornada de servicio uno está en condiciones óptimas y dicen que el jet lag no pega tanto. A mí la verdad me pega más cuando vuelo hacia el este que hacia el oeste. Digo, perdón, hacia el oeste que al este, pero bueno, el consenso científico es cuando uno avanza en el uso horario, cuando uno lo retrasa es más fácil. Veamos este vuelo de una aerolínea X. Este piloto viene de sus
días de descanso. Del día 6 al 13 de este mes, este piloto descansó. Y aquí le vamos a arruinar de inmediatamente todo su descanso que él pudo haber tenido. El día 14 vamos a despegar a las 9 de la mañana, Ciudad de México a Denver, Denver, Ciudad de México. El día 15 por la tarde, un vuelo de México a Chihuahua, Chihuahua a México, México, Chihuahua, llegando a la medianoche a Chihuahua, en lo que agarras transporte, hotel, cenas, te duermes, te vas a dormir 2 de la mañana aproximadamente. Al día siguiente te mandan de pasajero de Chihuahua a México en la tarde y luego vuelas, básicamente este es un vuelo nocturno de 9 de la noche a 1 de la mañana a Tijuana, te estás durmiendo a las 3 de la mañana si bien te va. Te duermes a las 3 de la mañana y al día siguiente, es decir, la noche siguiente, en el transcurso de la noche siguiente, pasan por ti a las 11 de la noche para despegar a las 2 de la mañana. Tijuana, México, aterrizas en México a las 5:25 y a las 7 de la mañana despegas México-Guadalajara. Este vuelo lo investigamos porque en Guadalajara venían rápidos, furiosos, altos, guapos, y no le iban a atinar a la pista, hicieron una ida al aire, en la ida al aire hicieron todo un espectáculo, no subieron el tren de aterrizaje, pidieron un patrón visual, todo lo que uno le enseñan a uno que no debe de hacer hicieron. Volvieron a intentar aterrizar, se pasaron de las marcas máximas para aterrizar, se volvieron a ir al aire, la ida al aire también estuvo muy deficiente, regresaron a aterrizar, por fin aterrizaron y estuvieron muy cerca del despiste. Y pues nos querían crucificar a los tripulantes por haber hecho esto, ¿no? Y cuando corrimos todo esto dije, ¿cómo no? Espérame, antes de que les prendamos leña verde en los pies, vamos a ver cómo está la parte de fatiga. Pero si ellos venían de sus días de descanso, vamos a verlo. Y sale esto a la luz, ¿no? Y por supuesto, si esto lo corremos, vamos a ver que el día del incidente, ellos ya están muy por debajo de la línea de criterio. Y esto es lo que sucede cuando uno se va por allá. Si vemos durante este tiempo, pues estuvieron abajo del 77% de su eficiencia. Llega un momento en el que el mínimo fue del 55% de eficiencia. Entonces, imagínense todo lo que pudo haber sucedido. Otros vuelos, otro tipo de vuelos que de repente teníamos de Narita a Tijuana y volaban de pasajeros de Tijuana a México, ¿no? Y nos decían, bueno, ellos ya no van volando el avión, no hay problema, ¿no? Y que ya se vayan a su casa porque ya pasaron 7 días fuera de casa, ¿no? Y les decíamos, sí, pero el cuerpo te va a pasar la factura y aparte no vas a ir dormido en un asiento de primera clase, te van a mandar en un asiento de clase turista ahí, todo incómodo entre la gente y todo esto. Entonces, pues no es lo óptimo. Entonces, todo esto nos ha servido y este es el cuerpo humano cuando va finalizando su jornada llegando a México, que todavía tiene que agarrar un automóvil y conducirlo a su casa o tiene que agarrar la transportación, etcétera, ¿no? Estas son otras cuestiones, por ejemplo, alteraciones de ritmo circadiano en vuelos, cuando se hacen vuelos. Por ejemplo, aquí el día 26 llegaron de China al continente americano y el día 30 están volando a Europa. Vean cómo cae automáticamente en días posteriores la fatiga, ¿no? Bien, las contramedidas. Hay estrategias, ¿no? Por supuesto, para estas jornadas y recesos. El cambio de uso horarios, realícenlo en favor de las manecillas de reloj. Es decir, me despierto temprano hoy a trabajar, al día siguiente trabajo de día, al día siguiente trabajo en la tarde, al día siguiente trabajo en la noche. No se vale, me despierto temprano a trabajar, al día siguiente trabajo en la noche, al día siguiente trabajo en la madrugada, al día siguiente de tarde, al día siguiente de noche, eso no. O ir retrasándolo tampoco. Cuando sea inevitable la pérdida de sueño, hagan estrategias para mitigarlo. Un descanso adecuado siempre sirve, por supuesto, ¿no? Despertar y dormir a la misma hora para evitar disrupciones, sí, claro. En nuestro ambiente operacional esto no existe. Usen la recámara para dormir y las actividades relacionadas que hay que hacer en una recámara, pero no la usen para estudiar, no la usen para trabajar, no la usen para otra cosa, de tal forma que uno se fija en la mente que cuando uno entra a una recámara es para hacer lo propio, ¿no? Para dormir. Establezcan una rutina.
Por supuesto, el ejercicio aeróbico todos los días secreta endorfinas y aparte nos favorece a tener un mejor sueño, pero no realicen ejercicio aeróbico dentro de las 2 horas anteriores a irse a dormir, porque les va a ser un poquito difícil con todas estas endorfinas afuera de su cuerpo, ¿no? Asegúrense que la habitación esté silenciosa para que no les interrumpa el sueño el ruido, que esté oscura, que esté fría. Si van a dormir tapados, pónganla a 16 grados. Si duermen destapados, pónganla a 22 grados. Y que sea cómoda. ¿Por qué tiene que ser fría? Porque así se decrementa la temperatura del cuerpo y así logramos un sueño más profundo. La otra cuestión, si hay relojes luminosos, quítenlos de la vista. Yo los desconecto. Luego nos hacen favor de poner con un tornillo las clavijas de los relojes para que ciertas personas no se las lleven a sus casas. Pero, pues bueno, los volteo, les pongo una almohada encima, hago lo que pueda, ¿no? No bebidas con cafeína durante la tarde o la noche, que también de repente digo, bueno, estas recomendaciones se ven muy padres cuando las recomiendan los científicos expertos en fatiga, pero pues si han hecho un vuelo de largo alcance y van a tener que aterrizar, cuando ustedes ya vienen molidos, pues hay que echarse por lo menos un par de expresos. No esperes que me pueda dormir a una buena hora, ¿no? No alcohol como inductor del sueño y tampoco pues la melatonina, ¿no? De repente el uso de la melatonina de repente se hizo así como si fueran dulcecitos, ¿no? Y entonces hasta las venden como gomitas. Y entonces andan así y me tomo esta todas las noches antes de dormir, pero ya se me está subiendo la presión arterial. Sí, el uso crónico de melatonina eleva la presión arterial. Aparte es una sustancia que tiene que secretar el cerebro. Y si nosotros nos estamos metiendo melatonina, va a llegar un momento en el que el cerebro ya no la va a sintetizar correctamente. Entonces, esto se usa para desórdenes del sueño y se usa prescrito por médicos expertos en ellos, ¿no? Otras fuentes de nicotina que también elevan nuestra presión arterial, evítenla antes de dormir. Y bueno, si se van a la cama y durante los primeros 30 minutos no se pueden dormir, párense y hagan algo, porque si no van a empezar a pensar en una bola de estupideces que no les van a servir para absolutamente nada, más que para estresarse, y en ese momento no van a resolver absolutamente nada tampoco. Entonces, si no pueden dormir, actívense, párense, prendan la tele, no vean nada bélico, no vean noticias, no vean nada de esto, vean algún programa, algo calmadito. Yo sé que actualmente ven en la tele algo que no involucre una serie con guerra o algo así, es muy raro, pero bueno, traten de buscarse algo, lean un libro, algún pasatiempo que no los deje tan picados. Yo les decía a mis capitanes, pues agarra el manual de vuelo, ¿no? No hay nada más aburrido que un manual, que el manual de operaciones, ¿no? Trátelo, vete al capítulo de operaciones de tierra y trata de leer todo eso, ¿no? Y vas a ver cómo de inmediato te duermes, ¿no? Bien, otra de las cuestiones aquí, las habitaciones de los hoteles, nuestras zonas de descanso, alejadas del tráfico, aisladas del ruido, que aíslen la luz solar y que tengan luz artificial, que tengan buen control de temperatura, que tengamos comida y agua potable disponible las 24 horas, que no tengamos que salir a cazar, que no tengamos que salir a conseguir comida cuando tengamos hambre, ¿no? Y también por eso hay que traer nuestro lunch, si es que de repente nos dejan en ciertos lugares que uno dice, no sabe si uno va a comprar comida o va de cacería, ¿no? No deben de estar cerca de los elevadores, no hay nada más bonito que todo el escándalo que se hace al lado de un elevador, sobre todo en zonas turísticas, o estar oyendo el ting, ding, ding, y el elevador lo tienen atrás de su cabecera y uno oye cómo se mueven todas las cadenas y todo el elevador. No cerca de zonas de almacenes de servicio, porque también nuestras amigas del servicio de los hoteles son muy comunicativas, son como cotorritos, como guacamayas, entonces andan plática y plática y plática y plática y se meten y platican y se van para allá y platican. Y tampoco cerca de la máquina de hielo o de refrescos, porque eso también los puede hacer que se despierten. Las habitaciones más baratas de los hoteles son las que tienen todo lo contrario a esto y son las que normalmente se les asignan a tripulantes para ahorrarse unos cuantos centavitos, ¿no? Entonces también con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? La seguridad no es algo en lo que se puede escatimar y esto tiene que ver directamente con nuestra seguridad. Manejo del hambre y de la comida. Llévense botana siempre, pero botana buena, no se lleven botana que los llene y esté toda llena de grasas insaturadas y todo, porque por eso luego andamos con mucho sobrepeso. Comer demasiado o escoger mal la comida puede crear dificultades para dormir. Yo sé que es imperdonable un vuelo a Brasil y no irse ahí
al Rodizio o un vuelo a Buenos Aires y no echarse un buen bife, pero antes de dormir, echarse medio kilo de vaca, de repente, no puede ser tan bueno para el estómago que todavía lo tiene que estar digiriendo y el intestino. El hambre puede provocar despertares. No hay nada peor. Yo como médico, yo juré, después de haber salido de la especialidad de medicina, no volver a pasar hambre durante la noche, ¿no? El hambre puede causar despertares y despertarse con hambre yo creo que es lo peor. Entonces hay que llevarse algunas barras de proteínas, algún tipo de snack. Yo le digo botana de chango fino, que son almendras mezcladas con nueces y con ¿cómo se llama esto? Con cranberries. Y esto, bueno, es muy nutritivo, son grasas naturales y te quitan el hambre, ¿no? Siempre, como les decía, tener a la mano un refrigerio, barras de granola, una sopa instantánea, fruta seca. El chocolate caliente puede llegar